Por Chimborazo. Señora Presidenta, señoritas, señoras, señores asambleístas, para arrancar mi intervención, yo quisiera primero, había pedido un punto de información, desgraciadamente no se lo dio, pues voy a aprovechar este momento en mi intervención para el señor presidente de la comisión y a la comisión, con todo respeto, quisiera una aclaración con respecto al tema del artículo 56 de la ley, que habla sobre el costo del servicio público de energía eléctrica en el tema exclusivamente a cuanto se refiere al 30% de la operación de las generadoras. Si nosotros hablamos de que existe la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, y de igual manera ahí mismo en el mismo artículo, ¿a qué se refiere el área de influencia? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el alcance de esta área de influencia? Sí. Le rogaría, señor presidente, que me descuenten ese minuto que nos van a... El señor presidente de la comisión me va a ayudar. Está en uso de la palabra aclarar. Usted. En su momento tomará la palabra el presidente de la comisión. Continúe, asambleísta. Quería esta aclaración por un tema, justamente para no entrar en polémica y simplemente buscar la forma de que este artículo 56 sea bien desarrollado en beneficio de todas las provincias, en donde se va a haber las diferentes generadoras eléctricas que están construyendo, que están yendo a entrar en funcionamiento y que por lo tanto se entiende que sirven para ayudar con ese 30% que dice la ley. Serviría para ayudar a los gobiernos autónomos centralizados, parroquiales, municipales, provinciales, y que puedan seguir haciéndose obras en esos sectores, como dice la Constitución de la República en la transitoria 28ª, que habla exactamente de los beneficios que deben tener estos gobiernos autónomos centralizados. Pero ¿qué es lo que sucede en este artículo? Que me permito en dar lectura en la parte pertinente. Dice, para las generadoras de energía eléctrica a cargo de las empresas públicas, el 30% del superávit que se obtenga de la fase de operación será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto. O sea, estamos hablando aquí prácticamente de las generadoras. Y por eso mi pregunta era si al hablar de las generadoras estamos hablando de la operación que van a hacer las generadoras, si es que ese 30% será destinado para esos proyectos dentro del área de influencia. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? No va a haber ese 30% por una sencilla razón, porque estamos hablando de las generadoras. En la parte superior dice el costo de generación correspondiente al valor que tendrá que pagar un consumidor o usuario final del suministro de energía eléctrica para cubrir los costos de la actividad de generación operada en forma óptima. O sea, quiere decir que se va a cubrir solamente los costos de la generación. Significa cero de superávit, porque no va a haber dinero para poder hacer esos proyectos que se está hablando. Por lo tanto, yo en este aspecto yo quisiera que se haga esa aclaración y se nos dé luces para estar, o si no, buscar la forma de que este artículo sea mejor analizado, mejor redactado y que quede claro que la intención de este artículo es justamente favorecer no solamente aquellos sitios donde se va a generar, donde están las hidroeléctricas, sino también a proteger, a que lleguen recursos hacia quién, hacia los cantones, las parroquias, en donde se está cuidando los páramos, en donde se cuidan esos colchones de agua que luego bajan a través de las quebradas de los ríos y llegan hacia esos reservorios que luego es utilizada para generar la energía eléctrica. Y aquí, tal cual como está allí, no se estaría haciendo ninguna solución al perjuicio, por ejemplo, económico que ha venido históricamente realizando a la provincia de Chimborazo, a la provincia de Cotopaxi, porque repito, no se le estaría reconociendo. Y esta fue una pelea hace mucho tiempo atrás sobre la ley 047, que luego concluimos de que no había cómo incluir a la provincia de Chimborazo ni a la provincia de Cotopaxi, porque en el artículo
correspondiente a la 28ª dice claramente las 4 provincias beneficiarias. Pero en esta ley era la oportunidad brillante justamente de acabar con ese perjuicio económico histórico a estas provincias en donde se está generando el recurso hídrico. Pero tal cual como está este artículo 56, no se lo va a poder hacer y seguirá habiendo ese perjuicio a las provincias que acabo de mencionar y a otras provincias, porque solamente estaría siendo reconocido, repito, donde se está generando o donde está la planta de generación, más no aquí en aquellos sectores pobres, humildes, que siempre han sido marginados, el campesino, el indígena que cuida los páramos respectivos. Más abajo de aquello, dice lo siguiente: en caso de generadores de capital privado y de economía mixta, a partir de la entrada de vigencia de esta ley, el 3% de utilidades será destinado a los trabajadores y el 12% restante será destinado a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia del proyecto. Ya intentaron con los fondos, el 15% de las generadoras, de telefonía móvil, claro, Movistar, y luego cambiaron. Hoy aquí en esta ley nuevamente están yendo contra un derecho de los trabajadores. ¿Por qué están haciendo en cada ley aquello y por qué no se reforma el artículo 97 del Código del Trabajo? No lo hacen porque saben que todos los trabajadores van a salir perjudicados, los que reciben el 15%, y por lo tanto van a salir a las calles, como estoy seguro saldrán el día de mañana a protestar en las calles, como ya lo hicieron el 17 de septiembre. Entonces, si quieren hacerlo, cambien el Código del Trabajo y no lo hagan como lo están haciendo en esta ley, en donde le están perjudicando un derecho adquirido a través de tantos años de lucha de los sindicatos, y están haciendo perjudicados a aquellos que reciben el 15%. Con respecto al primer artículo, el objeto y alcance de la ley, es necesario, aquí hay un servicio que se viene dando, y en mi primera intervención ya lo dije, se viene dando este servicio que es el alumbrado público. Habría que incorporarle aquí el alumbrado público, porque caso contrario no se está, digamos, el alcance de esta ley, el objeto y el alcance de la ley no está abarcando también a este servicio que se le está dando. En el artículo 9, estructura institucional, está contemplado en el sector eléctrico, estará estructurado, dice, en el ámbito institucional de la siguiente manera: el ministro del ramo. Al final habla en el numeral 4, institutos especializados, pero a lo largo de la ley no existe nada que se hable con respecto a estos institutos especializados, que sería conveniente que, si está contemplado dentro de la estructura, es pertinente que también haya algún artículo con respecto a que aclare cuál va a ser la función de estos organismos. En el artículo 16, el directorio, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, tendrá un directorio conformado por 3 miembros: el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o su delegado permanente, quien ejercerá la presidencia del directorio. ¿Quién es el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable? El ministro prácticamente es el dueño de las generadoras, pues. Y por lo tanto, nuevamente aquí están cometiendo el mismo error de que sean juez y parte. Y no se le pone aquí, por ejemplo, el tema de que debería haber aquí, dentro de los miembros de este Arconel, deberían estar, por ejemplo, un delegado de los consumidores, que son la gran mayoría de ecuatorianos, para que pueda ahí también tener voz y voto. O a su vez también alguien de la academia. No se considera, en todo caso, repito, aquí el ministro es el dueño de las empresas generadoras, el dueño de las empresas generadoras de energía eléctrica, y van a ser ellos juez y parte el momento que es el presidente y el que va a dirigir el Arconel. En el artículo 26 se habla de energías renovables no convencionales. Aquí da a entender este artículo de que en definitiva estaríamos hablando nosotros de que contará, dice, con condiciones preferentes establecidas, pero estaríamos considerándole aquí, como está el artículo, de que en definitiva estamos hablando de algo permanente, y esta preferencia que van a tener en las energías no renovables, que está bien,
debería estar como una transitoria, capaz de que no sea un tema permanente, sino que tenga su temporalidad. Con respecto al artículo 70 de la energía consumida no pagada o no medida, en la ley actual se le pone un plazo y tiene un plazo de 1 año para poder hacer esta regulación. Aquí no se dice, no se da plazo y por lo tanto queda totalmente abierto. De pronto a lo mejor estén pensando en colocar, en poner me imagino, en el reglamento algún tema sobre este artículo que acabo de mencionar. Y por último, en la transitoria octava del Consejo Nacional de Electricidad y CONELEC, las servidoras o servidores que actualmente laboran en el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC, previo proceso de selección, pasarán a prestar sus servicios en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, que se crea en virtud de la presente ley, respetando y reconociendo su estabilidad, derechos y condiciones laborales vigentes a la promulgación de esta ley. Si en todas las leyes se está haciendo esto, asambleísta. Gracias, señor presidente. Se está buscando la forma de crear nuevas instituciones, pero quedan en el limbo y quedan desprotegidos los trabajadores que han venido durante muchos años trabajando en estas organizaciones y por lo tanto debe haber una vigilancia permanente, capaz de que esos procesos sean públicos, sean transparentes y que no estén en definitiva perjudicando a aquellos trabajadores que han venido laborando durante tantos años. Y para terminar, señora presidenta, se habla aquí de la construcción de los 8 megaproyectos. La gran mayoría de estos megaproyectos están con un interés del 7.8% con préstamos a la China. Si se hubiese guardado los excedentes del petróleo, si hubiese guardado los excedentes del servicio de rentas internas, hubiéramos tenido el dinero más que suficiente para construir más de estas 8 generadoras y estuviéramos nosotros sin tener tanta deuda que ya está alcanzando el 35% del Producto Interno Bruto, que es preocupante para el pueblo ecuatoriano y para las futuras generaciones. Muchísimas gracias, señora presidenta.